sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace poco las Taekook shippers de Twitter estaban dándose por vencidos sobre tener algún momento o interacción de Taekook en el Memories 2021, ya que en los anteriores Memories las pocas veces que Big Hit nos permitió ver algo entre ellos dos fue un mínimo de 5 segundos y hasta ahí había sido demasiado. Pero gracias al universo este año pudimos tener diferentes tomas y momentos lindos a pesar de los cortes repentinos en los momentos en los que probablemente iban a interactuar más. Como por ejemplo en el siguiente clip podemos ver a Jungkook con los brazos alrededor de los hombros de Jin y por supuesto de Taehyung mientras hablaban frente a la cámara. Pocos segundos después la cámara enfoca esta vez a Hobi y todavía se alcanza a ver una parte de Taehyung, quien aparta el brazo de JK y lo empuja para ponerse en medio de Jin y Jungkook antes de que la cámara corte repentinamente la escena y Taehyung ya se encuentra entre los dos, en la misma posición en la que estaba Jungkook. Probablemente hubiésemos tenido más de este clip, pero quizá ya estamos más acostumbrados de lo que esperábamos. Uno de los momentos más aclamados fue la manera en la que Taehyung y Jungkook se divirtieron jugando a guerra de pulgares, y la risa que atacó a Taehyung al final fue como un momento tan cotidiano para ellos. Así como la forma en la que Jungkook llegó a ponerle el bigote falso que él mismo cargaba a Taehyung, así como si fuera su objetivo para verlo con una enorme sonrisa que divirtió a los demás. Y sabemos cómo Taehyung suele ser la fuente de alegría de Jungkook, por cómo la simple acción de verlo mientras este pasa entre Jimin y Hobi es un gran motivo para que Jungkook sonría tan grande y fuerte cuando sus miradas se encuentran. Algo que me dejó muy feliz durante todo el día fue cómo Taehyung abrazó a Jungkook por la espalda en este clip. A pesar de lo poco que nos permitieron ver, fue suficiente para que considerara el mejor día para los Taekook shippers, ya que fueron especialmente juguetones entre sí. Ahora, algo que estoy seguro que hizo gritar al ARMY entero fue cuando se vio este momento donde Taehyung estaba hablando con Jungkook mientras se arreglaba y secaba su cabello, teniendo la parte de los hombros descubierta y la risa delatadora de JK que es digno de ver. Este clip no tiene relación con el Taekook, pero quise agregarlo solo para que podamos apreciar los tatuajes de JK. Si pudiese haber gritado lo hubiese hecho literalmente, porque de verdad miren cómo en el Photoshop Jungkook miró de una manera intensa los labios y en sí todo el rostro de Taehyung mientras este estaba distraído posando hacia la cámara. Muchos dijeron que en realidad veía un hilo suelto en la prenda de Taehyung, pero se puede notar cómo sus ojos al principio miran de su cara a sus labios y cómo al final se desvían al hilo de su camisa e incluso acercándose más para verlo mejor. Yo solo puedo decir que pretendo entender la excusa de Jungkook, definitivamente mi clip favorito. Y continuando con lo que realmente hace feliz a Jungkook, este clip engloba cómo la sonrisa aparece automáticamente cuando Taehyung se divierte en el coche mientras practican y lo señalan tan pronto este mismo desaparece. Así como cuando a Taehyung lo enfocaron en la pantalla grande presumiendo el bigote falso y Jungkook nuevamente volvió a preguntarlo como si él no se lo hubiese puesto minutos atrás. Pero sabemos que Jungkook no tiene suficiente de toda la ternura que Taehyung le causa, pues su reacción es genuinamente sorprendida y divertida cuando ve la vestimenta que Taehyung usó para la presentación de Daechwita. En uno de mis videos comenté que por más que los separen siempre tratarán de encontrarse y justo como en aquel video a Taehyung le importó poco si ya estaban ubicados para hablar frente a la cámara, pues lo vimos abandonar su lugar para estar al lado de JK, quien se veía igual de sorprendido que Namjoon. Taehyung le preguntó a Jungkook si podía enseñarle a hacer la voltereta lateral de breakdance, ya que era su sueño. Al final podemos verlo como Taehyung aprendió a hacerlo y probablemente gracias a Jungkook. Mi momento ha llegado.
Lo logró, señor. Lo logré. Y de verdad, Jungkook sonríe hasta por la más mínima cosa que haga Taehyung. Este otro clip me hizo recordar la famosa frase: si Taehyung lo hace, Jungkook también lo hará. Por favor, miren cómo Jungkook se gira a sonreírle a Tae cuando este literalmente solo está ahí existiendo. Es muy de envidiar. Y después de tanto tiempo podemos ver desde otro ángulo la manera en la que Jungkook correteó a Taehyung cuando este lo mojó primero y luego huyó solo porque sabía lo vengativo que Jungkook sería con él. Definitivamente un momento icónico. En fin, entre otros contenidos recientes fuera del Memories, pudimos ver a Jungkook y a Taehyung en el BTS Land, como siempre, y a lo que voy a terminar acostumbrándome, coqueteando. Pues Taehyung comenzó a decirle que como él lleva ropa amarilla, el conejo amarillo dentro de la bola de cristal era él. Jungkook respondió que Taehyung era el principal ese día y que el conejo blanco se trataba de ARMY por lo brillante que era. Taehyung le preguntó si el conejo blanco no era él, y Jungkook rápidamente le dijo que en realidad la pareja de conejitos eran ellos dos. A lo que Taehyung concluyó que recorrieron el vecindario juntos y se tomaron una foto. En este otro momento, Jungkook estaba demasiado a gusto con el brazo de Taehyung rodeando su espalda, tanto que no se dio cuenta que lo estaba aplastando de más hasta que Taehyung le susurró que la sangre no corría por su brazo. La manera en que Jungkook se acerca para escucharlo mejor me pone de los nervios. En el episodio de hoy en el canal de Bangtan TV, Jungkook estaba usando un gorro que descubría su frente. Taehyung le dijo que hace tiempo no se veía tan bien con un gorro. Jungkook le dijo que era porque hacía tiempo no los usaba. Y lo mejor de todo fue la manera en la que Taehyung se fue acercando lentamente a Jungkook hasta que la escena se cortó. Y luego lo pudimos ver a un lado de este. Cosas usuales que solo pasan si de Taekook se trata. Pero estoy agradecido de que al menos nos permitieran ver estos pequeños momentos. Pero bueno chicos, esto solo fue una pequeña actualización del Memories 2021, que sacaron apenas el 17 de mayo. No quería ser el único que no compartiera esto con ustedes, entonces decidí traérselos antes del video que tengo pendiente en subir. Y así como habíamos perdido las esperanzas de tener más de 20 segundos en pantalla, tuvimos fe y Taekook interactuó más allá de lo que nos han mostrado anteriores veces. En fin, muchas gracias por ver, no se olviden de comentar cuál fue su clip favorito, así como de darle like a este video y suscribirse para más teorías, análisis y actualizaciones relacionadas al Taekook. Nos vemos en un próximo video, que espero no tardar en subir, y esto sería todo por hoy. Adiós.